En primer lugar, a nombre de Radio Nederland de Holanda, quiero agradecer la invitación de ACPAS a conversar esta tarde, a compartir ideas sobre un tema delicado, un tema doloroso, pero lamentablemente común, cuál es el abuso de las mujeres en general, el abuso sexual en particular, con tres personas que están perfectamente capacitadas para hablar del tema en El Salvador, en Centroamérica. Y quiero presentarlas de inmediato. A mi costado, partiendo por la izquierda, tengo a Ivonne Argueta, abogada, que representa a la organización feminista Las Niñas. A su lado está Patricia Berríos, psicóloga, que representa a las Mélidas, lo que significa, y lo digo más bien para mí y para nuestros auditores en toda Latinoamérica, lo que significa Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes. Y en tercer lugar está Maribel Roque, trabajadora social, representante del Movimiento Salvadoreño de Mujeres, MSM. La dinámica o la forma en que vamos a conversar es... hay una radionovela que se llama La Incomprendida, que nuestras tres panelistas escucharon de una forma crítica, como mujeres y como profesionales. Quizá alguna de ustedes en el público también escuchó la radionovela. Y vamos a aprovechar los temas tocados en la radionovela para hablar sobre la violencia contra las mujeres y la superación de los problemas que derivan de ello. Y le voy a entregar rápidamente la palabra a ellas y contamos nosotros cuatro con que también ustedes participen en el momento que así lo estimen. Es decir, mientras nosotros intercambiamos ideas, cabe perfectamente que cualquiera de ustedes levante la mano e intervenga. De manera que, ¿qué les parece si comenzamos de izquierda? ¿Está bien? ¿Te parece? La idea es conversar aprovechar un primer tema que a mí me gustaría que fuera, dado que ellas escucharon la radionovela, aspectos de esa radionovela que les hayan parecido relevantes en relación con el trabajo que cada una de ellas realiza. Y vos, por favor. Bueno, buenas tardes. Bueno, que comentábamos previamente un poco la novela, la radionovela. A mí me parece interesante que la radionovela, a pesar de ser una historia escrita sobre el tema de violencia contra las mujeres y en específico de la violencia sexual, también aborda otros temas, ¿verdad? Es decir, que nos reafirma la idea de que la violencia no es una situación aislada, ¿verdad? Sino que es una problemática integral, o sea, que tiene varias aristas. Y, por ejemplo, en la radionovela se puede ver cómo se vincula la violencia con el tema del derecho a una maternidad libre y voluntaria, al ejercicio de la maternidad misma, las relaciones entre mujeres, los derechos laborales, ¿verdad? Y el derecho fundamental a vivir una vida libre de violencia que tenemos las mujeres, y también todo el tema de las relaciones entre mujeres, que también lo aborda la radionovela. El tema del aborto, creo yo, que aunque no está explícito, ¿verdad?, se puede inferir de toda la problemática, ¿verdad?, que se ve, por la que atraviesa la protagonista de la novela. Para mí, creo que es importante rescatar cómo nos corresponde hacer un análisis integral de toda la situación y la problemática de la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Aunque la novela señala un poco el tema de la violencia de género, ¿verdad?, que creo desde donde el enfoque, desde donde lo aborda la violencia de género, nosotras particularmente consideramos que el tema, ¿no?, que hemos tenido una discusión un poco respecto de los términos, ¿verdad?, que es más énfasis en hacer,
repito, ¿verdad?, hacer énfasis en que la violencia es contra las mujeres, ¿verdad?, porque la de género un poco se presta también a incluir al hombre, y estamos de acuerdo en que también habrán situaciones de ese tipo, pero que particularmente a nosotras nos interesa ver la situación específica de las mujeres, ¿verdad? Entonces, yo creo que es de rescatar el aporte que hace en ese sentido la radionovela, que nos da pie para que discutamos una serie de problemáticas que también están fuertemente vinculadas a la violencia, ¿verdad? Y bueno, y todos los temas que ya más específicos de la violencia, ¿verdad?, que son todo el tema de las redes de apoyo, la atención psicológica, emocional, la atención legal, ¿verdad?, y demás. Son los temas que ya conocemos en relación a la violencia, pero para mí es importante rescatar eso que le señalaba. Gracias, Ivonne. Bueno, yo agradezco la oportunidad que nos brindan de poder dar nuestros aportes respecto a la radionovela. Yo quisiera inicialmente hacer de manera rápida una ubicación de lo que trata la radionovela, y les voy a leer algunos elementos que creo que servirían mucho para poder seguir debatiendo. Y es que se trata de una mujer llamada Antonia, de 26 años, que es huérfana, vivió entonces por eso con su tía y su tío. Ella fue abusada por su tío a los 14 años y quedó embarazada. La niña presentó desde su infancia, desde su adolescencia, muchas características interesantes que nos permite revisar la radionovela, que es la depresión, intentos suicidas por el uso de medicamentos, el llanto incontrolado, el aislamiento, silencio ante el abuso. Y la radionovela nos ubica en el presente, en el que ella está realizándose en el área laboral. Me parece que la radionovela permite ver, evidencia una serie de elementos, como ya decía mi compañera, que nos permitan reflexionar, por ejemplo, sobre los temas como el machismo, la lucha de poder entre mujeres, el machismo evidenciado desde el abuso laboral también, que aunque no es el tema específico el que nos está moviendo, pero está ahí inmerso también, la violación. Hay también ahí el rol, ¿verdad?, de los hombres en las relaciones interpersonales que establece la artista, la protagonista principal. También nos permite ver cómo hay un sistema de salud que no reacciona adecuadamente para proteger a la niña en el momento en que ella está embarazada, teniendo 14 años de edad, que hay un control muy concreto de su embarazo nada más, y que también hay una ausencia de interés de parte de la escuela porque ella tiene que descontinuar sus estudios. Gracias. Bueno, yo creo que la radionovela, como dicen las compañeras, ¿verdad?, nos permite realmente hacer una reflexión, dado que, como ya decían ellas, conlleva toda una serie de situaciones que en la vida real realmente pasa con las mujeres, ¿verdad? En esto, abonando más a lo que ellas, también se ve la impunidad que queda ahí, ¿verdad? Que siempre todo recae en la mujer. El hombre nunca es culpable de nada, ¿verdad? O sea, siempre la mujer la que carga con todas las culpas, la que carga con esconder toda esa situación de violencia que se vive, ¿verdad? Porque eso es lo que narra la novela, que la mujer tuvo que esconder todo eso por muchos años, hasta el grado de que, como dicen, al fin rebalsó el vaso y empieza a salir todo a la luz y empieza a descubrirse por toda la situación de violencia que esa niña, y luego convertida en mujer, había vivido durante muchos años, ¿verdad? Y eso yo creo que sí nos debe de llevar a hacer esa reflexión nosotras. Gracias. Yo quisiera aprovechar lo que ustedes ya han dicho para preguntar a cualquiera de las tres o cualquiera de las presentes hasta qué punto este tema que ha sido sintetizado de manera muy clara es algo que está en la práctica profesional de ella como abogado feminista o como trabajadoras sociales. Es decir, hasta qué punto
digamos, si la novela es un caso de una persona, de una mujer específica, como salvadoreñas y centroamericanas, cómo se vive esto en lo real. Adelante. Me parece que el caso es un planteamiento de uno de los mejores casos, en las mejores condiciones posibles, ¿verdad? Porque en este caso la chica puede seguir estudiando, se realiza como profesional, encuentra el amor de su vida, ¿verdad? Tiene el apoyo de la tía que es la esposa del violador. Encuentra tarde o temprano algunas amigas que con mucha dificultad le logran comprender o aceptar. Entonces ese es un planteamiento de lo más maravilloso, digamos así, que hay, porque en la realidad las niñas, ¿verdad?, en nuestro país no tienen esta opción de ser comprendidas o de irse con una tía o de no ser reprochadas permanentemente, no tienen la oportunidad de seguir estudiando, ¿verdad? Ni tan siquiera como el caso de la radionovela, ni tan siquiera dar en adopción a su bebé. No hay, ¿verdad? No hay una opción de ese tipo. Y la primera reprimenda que reciben es un castigo muy grande, físico y psicológico permanentemente. Entonces me parece que sí, ¿verdad? Dibuja una realidad, pero que en nuestro país es mucho, mucho más fuerte. ¿Quieres agregar algo? Sí, bueno, a mí me parece que efectivamente es un caso de la vida real, ¿verdad? Y la novela como tal muestra toda la realidad como es. Una realidad muy tradicional además, ¿verdad? Es decir, aunque la protagonista en esta historia sí que tiene la oportunidad de seguir con su vida, digamos, ¿verdad? Sí, la novela hace un énfasis muy fuerte en la revictimización de las mujeres, ¿verdad? Que es una realidad muy presente, ¿no? Es decir, a mí me parece, por ejemplo, desde el tema de la novela, que se llama La Incomprendida, ¿verdad?, nos da a entender que es una situación muy personal de las mujeres, que debemos ser comprendidas y entendidas cuando pasamos por una situación de violencia, y no deja como muy claro, ¿verdad?, que existe una responsabilidad de otros actores y actoras respecto a la problemática de la violencia, ¿verdad?, que no es un tema individual, que si bien cada mujer lo sufre de forma individual, como se deja ver en la radionovela, porque también está todo el tema de romper con el silencio, ¿verdad?, ese proceso que es tan difícil para las mujeres que viven violencia, y que aquí se queda muy bien reflejado, en tanto que la protagonista dura años para poder hablar de la situación de abuso sexual y de violación que sufrió, ¿verdad? Es decir, se refleja totalmente un caso, y que creo que además aborda otros temas, otras situaciones de violencia que las mujeres vivimos a diario, ¿verdad? Por ejemplo, el acoso sexual en el ámbito laboral, ¿verdad?, que también es un tema, son casos muy frecuentes que nosotras también trabajamos y vemos en nuestro día, ¿verdad? También vemos todo el tema de las relaciones entre mujeres, ¿verdad?, que son puestas de lo más reales, pero muy tradicionales también, ¿verdad? Es decir, toda esa competencia en la que el sistema patriarcal nos mete a las mujeres, ¿verdad? En toda la lógica de rivalidad y competencia, que eso también no permite establecer redes de apoyo entre las propias mujeres, ¿verdad? Incluso entre las amigas, ¿verdad? Porque aunque tiene amigas cercanas, la protagonista, son amigas que les cuesta un poco llegar a aceptar que ella tiene una situación de violencia y que no es una crisis que se pasa así como de la noche a la mañana, ¿verdad? Porque todo el mundo la quiera y le haga caras bonitas. O sea, que también en ese sentido creo que la novela retoma en una sola mujer, ¿verdad? En una sola mujer todas esas problemáticas que las mujeres vivimos en el día a día, y que creo que también son nuestros casos cotidianos de trabajo, ¿verdad? Y por lo que nosotras trabajamos también por superar. Gracias. Maribel, ¿quieres agregar? Yo creo que realmente la radionovela nos presenta una realidad que vivimos las mujeres, sobre todo de El Salvador, ¿verdad?, porque es la que puedo dar fe, y creo que, bueno, es toda una situación que las mujeres viven aquí,
que por supuesto para salir de ello, yo creo que cada una de las organizaciones que estamos acá representadas tenemos casos muy concretos que conocemos y que estamos trabajando con las niñas, ¿verdad? Porque aún tenemos casos que todavía son niñas y que realmente para que ellas puedan salir de esto es todo un proceso, ¿verdad? Al igual que pasó la protagonista de esta radionovela, ¿verdad? Que tiene que romper con un montón de esquemas para poder salir de eso, ¿verdad? Que no es tan fácil, la situación de violencia no es tan fácil, pues, ¿verdad? Ni en la vida real ni en una radionovela. Gracias. Obviamente en una radionovela, en ningún tipo de obra hecha para un medio de comunicación se pueden tratar todos los temas y todos los temas de todos los países. Entonces quisiera aprovechar que estamos en El Salvador, que estamos con mujeres que trabajan con mujeres en El Salvador, para preguntarles desde Radio Nederland o desde nuestros oyentes en toda Latinoamérica, ¿cómo ven ustedes el futuro o el proceso de lucha para ir superando esta diferencia abismante entre cómo se trata a las mujeres cuando sufren y cómo se trata a los hombres cuando sufren? Bueno, yo creo que tenemos una lucha muy dura por delante, ¿verdad? Que es cierto que hemos avanzado mucho y hemos ganado cosas, pero que siempre es necesario continuar la lucha. Es decir, el tema de la violencia sigue siendo abordado en este país y en algunos otros también como un tema privado, ¿verdad? Como un tema que se queda exclusivamente en el ámbito familiar, en la pareja, porque generalmente la violencia más reconocida es la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Y la violencia de pareja, ¿verdad? Y en ese sentido se reconoce que el ámbito de la violencia es de carácter privado, es decir, que no debe salir a la luz pública y que es un arreglo que se debe hacer entre la pareja. En ese sentido sí que tenemos una lucha muy fuerte porque todas las instituciones, los gobiernos y los estados reconozcan que la violencia es una problemática social que nos atañe a todos y a todas, ¿verdad? Que no es un problema exclusivo de una mujer violentada de cualquier forma. Y además también tenemos un trabajo en ese sentido y también una responsabilidad del Estado de crear mecanismos, ya sean leyes, políticas, instituciones y demás, que garanticen que las mujeres, en este caso, y las niñas puedan vivir libres de cualquier tipo de violencia, ¿verdad? Y esto pasa también por reconocer que existe una diversidad de situaciones de violencia que las mujeres vivimos, ¿verdad? Y en todas nuestras etapas, y en todas las etapas de la vida de una mujer, y en los colectivos de mujeres también, porque se deja mucho énfasis, por ejemplo, en reconocer o darle mayor reconocimiento a la violencia que sufren las niñas, ¿verdad? Porque ahí sí que todo el mundo está de acuerdo en que es una aberración, en que es un delito, cuando hay una menor o un menor violentado. Pero cuando se trata de mujeres adultas hay un poco más de resistencia, ¿verdad? Todo el sistema judicial también está permeado de mitos, de fundamentalismos religiosos, ¿verdad? Que están no solo en el sistema judicial, sino también en todas las instituciones del gobierno, que también es un tema por el que nosotras debemos de continuar la lucha, ¿verdad? Y que creo que no hemos parado, porque el tema de los fundamentalismos religiosos está muy a la base de todas las resoluciones judiciales, por ejemplo, de los estereotipos también y de todos los mitos, no solo acerca de las mujeres, ¿verdad? Como provocadoras de la violencia, sino además de los mitos sobre los agresores, ¿verdad? Que los hombres es su naturaleza ser agresivos, es su naturaleza, es su instinto animal y del deseo sexual el que los hace hacer eso, y no se reconoce verdaderamente dónde está el problema del origen de la violencia. No hay un reconocimiento de que hay unas relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres y que esto es un producto de varios sistemas de opresión, ¿verdad? Entre ellos el principal, el patriarcado, pero que también está todo el tema ¿verdad? de la clase, del sistema económico, del sistema social y demás, ¿verdad? Que generan todo ese tipo de violencia. Y además un reconocimiento, creo, por parte del Estado salvadoreño principalmente, que la violencia contra las mujeres, ¿verdad?, es resultado de todo eso, ¿verdad?
que no es un resultado de la violencia social común, que hay un especial énfasis cuando una mujer unas características especiales de la violencia que es dirigida contra las mujeres y no es producto de la violencia social como de las maras y demás, ¿verdad? Entonces, yo creo que por eso trabajamos las organizaciones, porque todos esos aspectos sean reconocidos y asumidos por los estados y particularmente por el Estado salvadoreño. Gracias. Patricia, tú como psicóloga. Me parece que hay un gran trabajo que hacer todavía. Contamos con los derechos humanos, ¿verdad? Están ahí, podemos retomarlos, pero solamente están para nosotras en el papel. Y tenemos que estar luchando para que se lean y para que se vean y para que podamos ejercerlos. El trabajo entonces es inmenso y como bien lo muestra la radionovela, hay una cantidad de prejuicios que hay que combatir con mucha educación, ¿verdad? Con mucho trabajo, con la utilización de los medios para eso, para educar, para concientizar, para dar a conocer los derechos humanos de las mujeres. Y no porque los derechos humanos sean unos de las mujeres y otros de los hombres, sino porque los derechos humanos para las mujeres todavía no son reconocidos y no se han llevado a la práctica, y por eso tenemos estos niveles de violencia tan grandes. Entonces, las organizaciones de mujeres estamos luchando, ¿verdad? Y también lo decía la radionovela, hay muchas instituciones que luchan por los derechos humanos, pero las organizaciones de mujeres luchamos por los derechos humanos de las mujeres. Maribel. Yo considero también de que estamos haciendo grandes esfuerzos con las mujeres, ¿verdad? Para que las mujeres también reconozcan que están siendo víctimas de violencia, ¿verdad? Porque muchas veces las mismas mujeres no reconocemos, ¿verdad? Eso lo vemos, nos han metido tanto que es algo natural, que es algo que las mujeres tenemos que sufrirlo dentro de los hogares, dentro del trabajo, dentro de toda la sociedad. Entonces, nosotras, sí es cierto que vemos que el trabajo no es tan fácil, ¿verdad? Hacer que las mujeres tomen esa conciencia y que ellas, por sus propios esfuerzos también, vayan saliendo de ese ciclo, ¿verdad? Que sabemos de que la situación económica también está inmersa en eso y que muchas veces las mujeres nos sentimos, me voy a hablar como mujer, incapaces de poder sacar adelante un hogar, ¿verdad? Y a veces lo sacamos adelante incluso estando el hombre, pero si no vemos una figura ahí, como que nos sentimos así como incapaces de hacerlo. Pero ese es el trabajo que estamos haciendo las organizaciones de mujeres, tratando de que las mujeres eleven su autoestima y que sean ellas mismas las que vayan rompiendo con todo este ciclo de violencia que se vive. Aprovechemos que hay un momento de síntesis aquí. Si hay alguien que quiera hacer una pregunta o participar desde el público, perfecto. Si no, continuamos acá, que no nos falta. Quizás la conversación más tarde, después del debate, la conversación con el café, se puedan ir conociendo o intercambiando puntos de vista. Yo quisiera volver sobre algunos temas que han planteado de una u otra manera nuestras tres panelistas, cuáles son los factores que influyen en esta situación que se manifiesta como violencia contra las mujeres, cuáles son fundamentalismos religiosos, por ejemplo, de larga tradición, problemas económicos, el hecho de que desde antaño sea el hombre, en principio, el que provee y la mujer cuida a los hijos, cuando en realidad en toda nuestra Latinoamérica es casi siempre al revés. Todos los chicos y las chicas hemos sido criados prácticamente por madres que han sacado adelante sus familias, mientras los hombres cumplen un rol primitivo de procrear y desaparecer. Eso es bastante normal en todas nuestras sociedades latinoamericanas. Yo quisiera preguntarles a nuestras panelistas, aprovechando el tema de fondo de esta radionovela, cuáles son para ellas los factores fundamentales que producen o facilitan el abuso contra las mujeres. Ivonne. Bueno, yo creo que fundamentalmente tenemos
un sistema, creo yo, el de relaciones de poder, ¿verdad? Es decir, la violencia que se manifiesta en contra de las mujeres de parte de los hombres es un ejercicio del abuso del poder que tienen los hombres sobre las mujeres. Para mí ese es como el punto de partida fundamental del por qué se da la violencia dirigida hacia las mujeres, ¿verdad? Hay otros elementos que también se señalan como parte de la violencia estructural, ¿verdad? Que es todos los sistemas de exclusión, por ejemplo, ¿verdad? La pobreza, digamos, ¿verdad? Los sistemas económicos que cada vez hacen más pobres a las mujeres, también las ponen en una situación de vulnerabilidad. Es decir, no es que las mujeres seamos vulnerables, es que nos ubican en situaciones de vulnerabilidad, como por ejemplo la pobreza, ¿verdad? En donde las mujeres nos vemos expuestas a una cantidad de situaciones en donde podemos ser violentadas de diversas formas. Otra de las cosas, creo que además está a la base de esto, es la misoginia, ¿verdad? Que esto es una cultura, ¿verdad? Una cultura histórica en la cual la mujer siempre ha sido vista como menos que el hombre, ¿verdad? Y como el poder que le ha sido atribuido al hombre históricamente, ¿verdad? Desde el pater family, ¿verdad? Que era el que tenía el poder de decisión sobre todas las mujeres de su familia, ¿verdad? Las mujeres han sido menoscabadas en su dignidad y en su valor. Y por eso la misoginia que se manifiesta realmente en toda la sociedad, creo yo, pero particularmente en la cultura machista, ¿verdad? Que los hombres se creen con el poder de violentar a una mujer, ¿verdad? Y eso que es el odio hacia las mujeres, ¿verdad? Que es la misoginia, también está a la base de toda la violencia. Y creo que uno de los elementos también que ha venido ahora en día a sumarse a todo eso es el tema de la impunidad, ¿verdad? Donde entra ya la responsabilidad del Estado de que si bien hay situaciones de violencia, o más bien los elementos de la violencia están arraigados en la cultura, en las prácticas sociales y demás, también ahora hay una violencia de Estado. Y esta no solo se da por las políticas, sino también por el no accionar del Estado, ¿verdad? Es decir, por todo el sistema de impunidad que ahora hay, ¿verdad? Los agresores, los violadores, los acosadores, los homicidas o ahora feminicidas, no son castigados con la ley, ¿verdad? Con el rigor de la ley. No hay, la mayoría de los casos en que las mujeres han sido víctimas de violencia, no son resueltos favorablemente, no se encuentra el agresor, o si se encuentra, a veces resulta más protegido que la misma mujer. Entonces también ahora la impunidad también viene a abonar a que la violencia sea de alguna manera legitimada por el Estado, porque las leyes y las políticas no son una medida que evite que la violencia se dé, que el ejercicio de las agresiones por parte de los hombres se den hacia las mujeres, porque no hay una sanción real y eficaz para castigar a los agresores. Gracias. Patricia, ¿quieres agregar algo? Sí, tal vez solo agregar, porque la compañera ha expuesto muy claramente, hay muchos otros factores también agregados a estos, cómo se nos ha enseñado a asumir esta posición también, ¿verdad? A no reconocernos como sujetas de derechos, a no exigir, ¿verdad?, que se nos trate con ese respeto, y también otros elementos económicos también que son muy importantes, porque las mujeres somos en el planeta entero, ¿verdad?, las más pobres económicamente, que también esto posibilita, ¿verdad?, nos pone frágiles, como ya decía mi compañera, ante la toma de decisiones. Por ejemplo, ¿verdad? Perfectamente Antonia pudo irse de la casa a otra casa y vivir tranquilamente o acusar al violador, pero no era posible. No era posible porque aunque no fuera una niña, aunque fuera una mujer, si hay una dependencia económica, esto es muy difícil para tomar una decisión. Entonces es otro de los elementos importantes, ¿verdad?, que posibilitan, permiten y están perpetuando que nos mantengamos en estas situaciones de violencia. ¿Quieres agregar algo? Yo creo que también otra es la total dependencia que hay, tanto económica como también una dependencia
a la protección, entre comillas, que los hombres pueden dar hacia las mujeres. Y yo lo digo porque las mujeres siempre, cuando uno les habla y les dice, ¿verdad?, es que dicen que yo no puedo dejarlo porque yo sin él no soy nadie. Entonces se crea una gran dependencia, ¿verdad?, del hombre, de la mujer hacia el hombre, que eso difícilmente para ellas, quebrar eso es un trabajo duro que tenemos que llevar las organizaciones de mujeres hacia las mujeres, ¿verdad? Gracias. ¿Hay otro tema? Adelante. Que a mí me parece también que un tema que señalaste, que es la construcción, ¿verdad?, de las identidades de las mujeres, pero que parte mucho de los fundamentalismos de las iglesias, ¿verdad? Es decir, cómo ubicarnos en esa posición de sumisión y de subordinación viene de un mandato divino, ¿verdad? Que las iglesias se han encargado también de reproducir y de construir esas identidades de las mujeres de esa forma, sumisas, sometidas, subordinadas e incapaces de ser independientes, porque toda esta visión de la complementariedad hombre y mujer también determina mucho esas dependencias que las mujeres creamos, ¿verdad? No solo dependencias económicas, sino emocionales, sexuales, incluso sociales, ¿verdad? En relación al hombre, ¿verdad? Y que eso está muy arraigado en la cultura religiosa, ¿verdad? Y de todas las religiones, creo yo. Entonces que también eso es uno de los temas principales en donde que genera la violencia, ¿verdad? Porque cuando las mujeres estamos en esa posición de sumisión y de subordinación, además totalmente convencidas de estarlo, es mucho más difícil romper con las situaciones de violencia. Yo quiero tocar, si me permiten, uno de los temas que está en la radionovela, cuál es la violencia entre mujeres, dada el contexto en que las mujeres son puestas, es decir, un aprendizaje de lucha del poder que se aprende en la casa, y que luego en la radionovela hay enfrentamientos bastante evidentes, que ya sea por el trabajo o por un hombre, pero también las mujeres, los hombres primero, pero las mujeres también ejercen violencia entre ellas. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, bueno, voy a comentar. Nosotras justamente comentamos un poquito de eso antes y veíamos que también en los medios de comunicación han sido utilizados para poder perpetuar, digamos, esta idea de que hay que mantenernos, ¿verdad?, de punta una contra la otra, la envidia, en todo, hasta en las cosas más sencillas como los anuncios de zapatos, ¿verdad? Una mata a la otra por los zapatos. O sea, es un trabajo arduo de años, ¿verdad?, que hay para que las mujeres estemos luchando entre nosotras. Y en la radionovela también pasa, ¿verdad? Y eso nos llamaba la atención porque el papel de Nora, que es la rival de Antonia, tiene una talla tan alta, que es más grande que el de la protagonista y la aplasta en un momento. Y es la mala al final, ¿verdad? Pero alrededor de toda la historia de Antonia hay un montón de elementos como el jefe, ¿verdad?, que está abusando de ella también, el mismo abusador que solo se menciona prácticamente al final y en unos momentos de las pesadillas de Antonia. Y entonces la relevancia a través de la novela, ¿verdad?, se le da a la maldad de la que estuvo tratando de boicotearle la vida a la protagonista. Entonces eso es tan típico de cualquier novela, ¿verdad?, donde hay un príncipe azul y donde una se enamora y bueno, y terminan casados y felices. Entonces, este punto también nos llamaba la atención porque es importante reconocer el papel que tienen los medios de comunicación y cómo puede ser utilizado favorablemente para identificar y hacer ver, ¿verdad?, tanto los derechos, tanto el dolor, ¿verdad?, que ahí es reflejado, para que pueda haber también una sensibilización. Pero si se siguen enviando el mismo mensaje, el mismo estereotipo, entonces es más difícil
es más difícil el trabajo. Y esta radionovela pienso yo, puede ser muy bien utilizada si después, por ejemplo, de cada capítulo la gente pudiera hablar para hacer preguntas respecto a todo lo que vio, para hacer cuestionamientos. La persona, los comunicadores pudieran estar posibilitando que la gente esté pendiente, analizando, criticando cada situación que ocurre en cada episodio, pero eso es una cuestión ideal, es una propuesta, pero creo que la radionovela nos lo permitiría si lo enfocamos. Puedo decir de mi parte que Radio Nederland produce este tipo de trabajo justamente con la idea no tanto de divertir y de entretener a la gente que lo escuche, sino generar crítica, generar debates, sobre todo entre mujeres. También hemos hecho otras radionovelas referidas al SIDA, referidas a la emigración, inmigración, pero en este caso particular solo puedo agregar que en Hilversum, en Holanda, tenemos ¿cómo se dice? No, muchas copias de la radionovela, de manera que cualquiera que nos la pida a través de ARPAS o de cualquier organización, podemos enviar copias de los 12 capítulos en una caja muy simpática para que ustedes como mujeres organizadas en cualquier momento puedan utilizar ese material, insisto, no tanto como un divertimento, como una entretención, como quien escucha la radionovela de la media tarde, en la cual las mujeres lloran un poco y luego siguen haciendo sus cosas, sino también hacerse preguntas, incluso preguntas críticas sobre lo que está planteado dentro de la radionovela. Patricia. Sí, solo quisiera comentar que hay un momento en la radionovela en el que Carlos, ¿verdad?, el jefe, maltrata a la Nora, a la mala, ¿verdad? Entonces, ella ha hecho tanta maldad contra la pobrecita, ¿verdad?, que la maltrata físicamente. Entonces, todo conduce, ¿verdad?, toda la emoción conduce hacia decir qué bueno que le está pegando. Entonces es también interesante, por eso es tan valioso, porque es necesario también criticar y evidenciar que se está dando. Entonces que ponernos alertas, como también podemos estar sin querer, ¿verdad?, validando un tipo de violencia. Yo creo que también una de las cosas que también en la radionovela se da es que, por ejemplo, el menosprecio que tenemos nosotras las mujeres hacia la capacidad de otra mujer, y eso se escuchó en la radionovela, o sea que siempre decían que Antonia no era capaz para poder asumir ese puesto al cual habían asignado, y eso pasa en la vida real, donde las mujeres no reconocemos esa capacidad que otra mujer tiene. O sea, siempre, por ejemplo, a la hora de una elección, si hay 2 hombres y 2 mujeres, elegimos a los 2 hombres y no elegimos a las 2 mujeres, porque siempre vamos considerando que el hombre es el único capaz de poder asumir, o que aquella porque habla más bonito, porque camina más bonito, es la que tiene capacidad de poder asumir X cargo, ¿verdad? Y yo creo que eso se dio. Gracias. Bueno, yo estoy un poco en desacuerdo con el término violencia entre mujeres, porque creo que justamente señalamos cuáles son las características que identifican la violencia dirigida contra las mujeres. Y eso pasa porque hay una relación de poder desigual que solo ocurre entre hombres y mujeres, por el tema del género, ¿verdad? O sea, es decir, ahí eso es lo que identifica una violencia dirigida contra las mujeres. Lo que sucede, creo yo, en el tema de las relaciones entre mujeres es que justamente al sistema patriarcal le es conveniente que las mujeres rivalicemos, compitamos y no descalifiquemos entre nosotras, que es para lo que nos han construido, ¿verdad? O sea, tenemos atrás una construcción social, histórica, que nos determina a actuar de cierta forma. Y que si bien, por ejemplo, en la novela se evidencia totalmente esa situación de las relaciones entre las mujeres, tampoco hay una crítica, el por qué, de dónde se origina esa. Son 4 mujeres compitiendo por un puesto de trabajo, ¿verdad?, que lo determinan 2 hombres en posiciones de poder, uno jefe inmediato y otro dueño de la empresa. Es decir, cómo
el sistema está estructurado para que las mujeres tengamos menos acceso a los puestos. Claro, si hay 2 puestos para hombres en los que compiten 3 hombres, ¿verdad? Y si hay un solo puesto en los que compiten 4 mujeres, evidentemente que esa situación se va a dar. Pero eso, o sea, esa situación devela justamente la desigualdad en que estamos las mujeres y los hombres en todos los ámbitos de la sociedad y las relaciones de poder. Yo creo personalmente que que la violencia contra las mujeres es dirigida de hombres hacia mujeres y no de mujeres entre mujeres. O sea, ese es otro tema que las feministas hemos llamado las relaciones entre mujeres, que es un tema que hemos venido trabajando históricamente, porque sí que creemos en transformar esas relaciones que han sido construidas desde el sistema patriarcal, porque le es funcional que las mujeres estemos rivalizadas entre nosotras, que no hagamos alianzas como sí lo hacen los hombres, ¿verdad? Justamente, Patti señalaba, el jefe inmediato de Antonia la acosaba sexualmente, cosa que no se ve explícitamente en la radionovela. Antonia lo dice, se lo dice a su jefe, pero nadie más la apoya en que esa situación es real, ¿verdad? Y que Nora estaba compitiendo por el mismo puesto, aliada con un jefe que tenía un interés sexual en Antonia. Es decir, que se pinta a la mujer, ¿verdad?, a la mala, como la que maquina todo eso, ¿verdad? Y un pobre hombre que está a su disposición, ¿verdad? Y no se descubre realmente lo que hay detrás, que son todas estas situaciones de poder, ¿verdad?, que ejercen los hombres, porque hay que decir que si de un hombre depende elegir entre 4 mujeres, no está solamente el currículum explícito, está el currículum oculto, ¿verdad?, que siempre hay en una elección en donde hay una mujer, que no es el mismo que se le aplica a los hombres también. Entonces yo sí que creo que el tema de las relaciones entre mujeres no da para trabajar esas cosas, para desmitificar además que las mujeres siempre somos así, porque no es verdad, nos construyen así. Y hay una explicación para eso, y hay unas alternativas para eso, que creo que las feministas hemos venido también incidiendo, ¿verdad? Y hablando al respecto, también trabajándonos nosotras mismas, porque no es fácil romper con una construcción de tantos años, ¿verdad?, de tantas generaciones que hemos visto las prácticas de nuestras abuelas, bisabuelas, madres, tías, hermanas, etcétera, ¿verdad?, que estamos construidas en ese sistema del cual es difícil salir, pero que no es imposible, pero que debemos de ser críticas en ese sentido. Gracias. ¿Quieres agregar algo, María? Patricia. Bueno, con esta magnífica intervención de Ivonne, quizá la más crítica de la tarde, vamos a cerrar el debate. Insisto en dejar abierta la palabra a cualquiera que quiera hacer una última pregunta, o lo convertimos en un diálogo informal fuera del panel. Yo quisiera hacer una pregunta, bueno, cualquiera de ustedes tres, con el tema de cuando critican estas aliadas, las aliadas de la Antonia. ¿Puedes repetir, por favor, la pregunta? ¿Perdón? ¿Qué piensan ustedes cuando estas las aliadas de Antonia critican el hecho de que ella abandonó al hijo? Dice que hay una que sí lo critica, si bien puntual, y a mí sí me chocó de repente, me pareció un poco también como muy el tema de la iglesia, ¿verdad? Porque le dice mal a la madre, una cosa así, ¿no? Algo así, alguien. Bueno, al principio señalaba que justamente la novela aborda un montón de situaciones, ¿verdad? Entre ellas la maternidad, ¿verdad? Y ahí el tema de la maternidad libre y voluntaria, ¿verdad? Antonia resulta embarazada de una violación a los 14 años, ¿verdad? Que la alternativa de ella fue dar a ese hijo en adopción, ¿verdad? Aunque socialmente se maneja que fue abandonado, ¿verdad? Abandonó a su hijo y por tanto es una mala madre. Porque creo yo que ahí se ve justamente la crítica de la sociedad que recae exclusivamente en la mujer. Porque no se habla de la situación de violación que generó ese embarazo no deseado, ¿verdad? Y que años más tarde
le recuerdan a Antonia y la hacen sentir justamente como una mala madre. ¿Por qué? Porque no llevó hasta el final todo lo que la maternidad implica. Yo creo que ahí, por ejemplo, hubo una elección de ella en sí, dar a luz, pero no ejercer la maternidad social, ¿verdad? Es decir, no ser la que reproducía socialmente a esa criatura, pero que al final, por ejemplo, de la novela nos reafirma la fuerza de la maternidad que las mujeres no nos podemos quitar de encima, porque a pesar que ella dio a su hijo en adopción, era un adolescente, o sea, habían pasado ya varios años, al final de la novela ella quiere recuperar a su hijo. Y creo que esa es una forma de invisibilizar las consecuencias de un embarazo producto de una violación. Porque si bien no hay una alternativa para las mujeres de abortar, ¿verdad? De abortar un producto no deseado, además, producto de un delito del cual no ha sido responsabilizado absolutamente nadie más que la mujer, ¿verdad? No hay esa alternativa, pero sí hay la de la adopción. Al final nos da a entender que las mujeres debemos asumir la maternidad independientemente de en qué circunstancias nos encontremos cuando eso se da. Y creo que eso, porque parecería que la maternidad es una cosa tan sublime que nos puede hacer olvidar incluso las consecuencias de una violación a esa edad, de una violación además sistemática, ¿verdad? Que al final terminó en un embarazo, pero que fue una violación sistemática. Y que ahí, por ejemplo, hay causas no solamente psicológicas, emocionales, físicas y demás, ¿verdad? Pero que parece que la maternidad, todo eso, hace que lo olvidemos y que vivamos felices para siempre. Y entonces pone a las mujeres, creo yo, antes de ser mujeres, madres, ¿verdad? Que es como la sociedad nos ve a las mujeres. Una mujer es madre ante cualquier situación, en cualquier circunstancia, y no importa el daño que eso pueda causar, ¿verdad? Entonces yo creo que el tema de la maternidad, como se maneja en la novela, ¿verdad? Porque además hay una madre adoptiva que sí crió a ese niño, ¿verdad? Y que también ve amenazada su maternidad al aparecer la madre biológica, ¿verdad? Que también nos llevaría a otra situación de rivalidad entre las mujeres y quién sabe si esa historia continuara, ¿verdad? Y no fueran tan conscientes de hacer un proceso tan bueno, de llevarlo a la par con el consentimiento de ella y la otra, demás, ¿verdad? Que nos da para más, pero creo que la maternidad también es una cosa que hay que cuestionarla, cómo se aborda, cómo en las situaciones de violencia nos cruza la maternidad a las mujeres, y es justamente el argumento principal para negarnos el derecho al aborto terapéutico o el derecho al aborto por situaciones de violación a las mujeres, ¿verdad? Porque antes que nada debemos ser madres y nunca interrumpir ese proceso de ninguna forma. Yo agradezco muchísimo lo que estamos discutiendo, porque ahora cuando se está empezando a calentar un poquito el debate, vamos a tener que terminarlo porque nos espera un refrigerio o algo así. Yo agradezco muchísimo a Patricia Berríos por su presencia, psicóloga de la organización Las Mélidas, a Maribel Roque, trabajadora social del Movimiento Salvadoreño de Mujeres, e Ivonne Argueta, abogada, representante de la organización feminista Las Dignas, y por supuesto a ustedes que han estado aquí siguiendo muy atentas la conversación, y espero que en el rato que sigue podamos seguir conversando sobre esto. Muchas gracias. La compañera quería decir algo para que... Es que, bueno, lo que sucede es que yo, como la estaba escuchando en el trabajo, la tenía como audífono, de hecho todo el día. Me transmitió, como decía, es interesante que si te llega a transmitir, y eso quiere decir que está bien hecha, porque si te llega a transmitir emociones de la gente, pero por lo general, no por lo general, pero algunas radionovelas tienen esa peculiaridad que no necesariamente llegan a transmitir del todo, ¿verdad? Pero a mí esta sí que me movió, quizás también tenía que ver el tema, ¿verdad? Pero tiene algo de positivo también el hecho que
todo el tiempo están como insistiendo que vayan que busque ayuda profesional. Eso a mí me parece también que hay que destacarlo, ¿verdad? Que está bien. ¿Alguien más? Ya no estamos en el panel, creo que se desarmó. Yo quizás, bueno, no tuve la oportunidad de escuchar la radionovela, pero agradecerles a las compañeras porque sí, como que en ese momento nos transportamos, ¿verdad? Vivimos esas emociones, aunque por el corto tiempo, ¿verdad? De ver cómo también aquí en El Salvador sufrimos las mujeres este tipo de violencia, ¿verdad? Cuando Ivonne decía, cuando Maribel manifestaba de que también es una violencia sistémica, ¿verdad? Que se da desde el Estado hacia nosotras las mujeres y con mucha razón, implícitamente también en el campo laboral, en el campo de la familia, pero como también esta radionovela nos puede servir también a como una reflexión personal, ¿verdad? Porque yo creo que también eso va a permitir de qué manera ir desconstruyendo todos esos paradigmas que de forma estructurada hemos venido aprendiendo y cómo también con las mujeres de las comunidades podemos llevar esta reflexión más allá de nuevas propuestas de vivir una vida libre de violencia. Creo que eso también va a permitir cómo las organizaciones de mujeres estamos trabajando en función de eso, ¿verdad? Pero que se hace difícil. Solo quisiera agregar que esa es la intención básica de este esfuerzo que hacemos en una radio, que en rigor Radio Nederland es la radio estatal de Holanda, que tiene varios departamentos y uno de esos es el departamento latinoamericano, donde nosotros trabajamos un equipo de varias nacionalidades. Y la idea es justamente generar a través de trabajos como esta radionovela y otros, facilitar y estimular justamente lo que usted dice, es decir, la generación de crítica y de nuevas posibilidades de romper los mitos, romper los esquemas, incluso a veces mostrando los esquemas de la manera más desnuda posible, sin dentro de la radionovela tratarlos como problemas, sino simplemente mostrarlos, de manera que sean los oyentes los que reaccionen y digan, ah, un momento, eso no, que es quizá a la aspiración máxima de alguien que hace este tipo de trabajo, que alguien reaccione diciendo, esto no lo quiero para mí, que es más o menos lo que sucede en una radionovela como esta. También yo quisiera decir que hay muchos elementos positivos, ¿verdad? Lo que pasa es que en este momento nos concentramos, habíamos hablado con anterioridad en la parte más crítica, pero también hay muchos elementos positivos que se pueden utilizar y que nos permite ver cómo son, evidenciar todos los síntomas, ¿verdad? El enojo, la rabia, la depresión, ver que esto no puede llevar al suicidio, ¿verdad? Porque ella tiene un intento suicida. No es explícito, pero ahí está, ¿verdad? Ella toma mucho medicamento y por poco muere. Entonces, también esto sirve mucho porque la gente escucha y puede decir, bueno, mi hija está comportándose así, o yo me siento así, y hay una opción. Entonces, claro que tiene muchos elementos, ¿verdad?, riquísimos, y también otros que nos permiten hacer como una crítica y una evaluación. Antonia, de 26 años, que es huérfana, vivió entonces por eso con su tía y su tío. Ella fue abusada por su tío a los 14 años y quedó embarazada. La niña presentó desde su infancia, desde su adolescencia, muchas características interesantes que nos permite revisar la radionovela, que es la depresión, intentos suicidas por el uso de medicamentos, el llanto incontrolado, el aislamiento, silencio ante el abuso. Y la radionovela nos ubica en
en el presente en el que ella está realizándose en el área laboral. Me parece que la radionovela permite ver, evidencia una serie de elementos, como ya decía mi compañera, que nos permitan reflexionar, por ejemplo, sobre los temas como el machismo, la lucha de poder entre mujeres, el machismo evidenciado desde el abuso laboral también, que aunque no es el tema específico el que nos está moviendo, pero está inmerso también, la violación. Hay también ahí el rol, ¿verdad?, de los hombres en las relaciones interpersonales que establece la artista, la protagonista principal. También nos permite ver cómo hay un sistema de salud que no reacciona adecuadamente para proteger a la niña en el momento en que ella está embarazada, teniendo 14 años de edad, que hay un control muy concreto de su embarazo nada más, y que también hay una ausencia de interés de parte de la escuela porque ella tiene que descontinuar sus estudios. Gracias. Bueno, yo creo que la radionovela, como dicen las compañeras, ¿verdad?, nos permite realmente hacer una reflexión, dado que, como ya decían ellas, conlleva toda una serie de situaciones que en la vida real realmente pasa con las mujeres, ¿verdad? En esto, abonando más a lo que ellas, también se ve la impunidad que queda ahí, ¿verdad? Que siempre todo recae en la mujer. El hombre nunca es culpable de nada, ¿verdad? O sea, siempre la mujer la que carga con todas las culpas, la que carga con esconder toda esa situación de violencia que se vive, ¿verdad? Porque eso es lo que narra la novela, que la mujer tuvo que esconder todo eso por muchos años, hasta el grado de que, como dicen, al fin rebalsó el vaso y empieza a salir todo a la luz y empieza a descubrirse por toda la situación de violencia que esa niña, y luego convertida en mujer, había vivido durante muchos años, ¿verdad? Y eso yo creo que sí nos debe de llevar a hacer esa reflexión nosotras. Gracias. Yo quisiera aprovechar lo que ustedes ya han dicho para preguntar a cualquiera de las tres o cualquiera de las presentes hasta qué punto este tema que ha sido sintetizado de manera muy clara es algo que está en la práctica profesional de ellas como abogado feminista o como trabajadoras sociales. Es decir, hasta qué punto, digamos, si la novela es un caso de una persona, de una mujer específica, como salvadoreñas y centroamericanas, cómo se vive esto en lo real. Adelante. Me parece que el caso es un planteamiento de uno de los mejores casos, en las mejores condiciones posibles. En primer lugar, a nombre de Radio Nederland de Holanda, quiero agradecer la invitación de ACPAS a conversar esta tarde, a compartir ideas sobre un tema delicado, un tema doloroso, pero lamentablemente común, cuál es el abuso de las mujeres en general, el abuso sexual en particular, con tres personas que están perfectamente capacitadas para hablar del tema en El Salvador, en Centroamérica. Y quiero presentarlas de inmediato. A mi costado, partiendo por la izquierda, tengo a Ivonne Argueta, abogada, que representa a la Organización Feminista Las Niñas. A su lado está Patricia Berríos, psicóloga, que representa a las Mélidas, lo que significa, y lo digo más bien para mí y para nuestros auditores en toda Latinoamérica, lo que significa Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes. Y en tercer lugar está Maribel Roque, trabajadora social, representante del Movimiento Salvadoreño de Mujeres, MSM. La dinámica o la forma en que vamos a conversar es... hay una radionovela que se llama La Incomprendida, que nuestras tres panelistas escucharon de una forma
crítica como mujeres, como profesionales. Quizá alguna de ustedes en el público también escuchó la radionovela. Y vamos a aprovechar los temas tocados en la radionovela para hablar sobre la violencia contra las mujeres y la superación de los problemas que derivan de ello. Y le voy a entregar rápidamente la palabra a ellas y contamos. ¿Verdad? Se puede inferir de toda la problemática, ¿verdad? Que se ve por la que atraviesa la protagonista de la novela. Para mí, creo que es importante rescatar cómo nos corresponde hacer un análisis integral de toda la situación y la problemática de la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Aunque la novela señala un poco el tema de la violencia de género, ¿verdad? Creo desde donde el enfoque, desde donde lo aborda la violencia de género, nosotras particularmente consideramos que el tema, ¿no? Que hemos tenido una discusión un poco respecto de los términos, ¿verdad? Que es más énfasis en hacer, repito, ¿verdad? Hacer énfasis en que la violencia es contra las mujeres, ¿verdad? Porque la de género un poco se presta también a incluir al hombre y estamos de acuerdo en que también habrán situaciones de ese tipo, pero que particularmente a nosotras nos interesa ver la situación específica de las mujeres, ¿verdad? Entonces yo creo que es de rescatar el aporte que hace en ese sentido la radionovela, que nos da pie para que discutamos una serie de problemáticas que también están fuertemente vinculadas a la violencia, ¿verdad? Y bueno, y todos los temas que ya más específicos de la violencia, ¿verdad? Que son todo el tema de las redes de apoyo, la atención psicológica, emocional, la atención legal, ¿verdad? Y demás. Son los temas que ya conocemos en relación a la violencia, pero para mí es importante rescatar eso que le señalaba. Gracias, Ivonne. Bueno, yo agradezco la oportunidad que nos brindan de poder dar nuestros aportes respecto a la radionovela. Yo quisiera inicialmente hacer de manera rápida una ubicación de lo que trata la radionovela y les voy a leer algunos elementos que creo que servirían mucho para poder seguir debatiendo. Y es que se trata de una mujer llamada... Nosotros cuatro, porque también ustedes participen en el momento que así lo estimen. Es decir, mientras nosotros intercambiamos ideas, cabe perfectamente que cualquiera de ustedes levante la mano e intervenga. De manera que, ¿qué les parece si comenzamos de izquierda? ¿Está bien? ¿Te parece? La idea es conversar aprovechar un primer tema que a mí me gustaría que fuera, dado que ellas escucharon la radionovela, aspectos de esa radionovela que les hayan parecido relevantes en relación con el trabajo que cada una de ellas realiza. Y vos, por favor. Bueno, buenas tardes. Bueno, que comentábamos previamente un poco la novela, la radionovela. A mí me parece interesante que la radionovela, a pesar de ser una historia escrita sobre el tema de violencia contra las mujeres y en específico de la violencia sexual, también aborda otros temas, ¿verdad? Es decir, que nos reafirma la idea de que la violencia no es una situación aislada, ¿verdad? Sino que es una problemática integral, o sea, que tiene varias aristas. Y, por ejemplo, en la radionovela se puede ver cómo se vincula la violencia con el tema del derecho a una maternidad libre y voluntaria, al ejercicio de la maternidad misma, las relaciones entre mujeres, los derechos laborales, ¿verdad? Y el derecho fundamental a vivir una vida libre de violencia que tenemos las mujeres, y también todo el tema de las relaciones entre mujeres, que también lo aborda la radionovela. El tema del aborto, creo yo, que aunque no está explícito